Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 104. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en Génesis 12:1. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 19:37 de la Biblia, y también acerca de Génesis 19:38, comenzando con Génesis 19:37. Génesis 19:37, dice: Y dio a luz la hija mayor, un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas, hasta hoy. Génesis 19:37. Los detalles de Génesis 19:37. ¿Quién podría haberse imaginado que las decisiones de Lot y su desliz de visión le iban a conducir a resultados funestos? Veamos algunos resultados. Lot llamó a los sodomitas amigos, poniendo en riesgo su amistad con Dios, en Génesis 19:7. Él perdió el respeto y la credibilidad de sus futuros yernos, Génesis 19:14. Él perdió la vida de su esposa, Génesis 19:26. Él perdió el respeto de sus hijas solteras, pues ellas emborracharon a Lot y engendraron hijos a Lot, quienes a la vez fueron nietos de él. De los cuales veremos que llegaron a ser enemigos acérrimos e históricos del pueblo de Dios. Las hijas de Lot posiblemente llegaron a contaminarse un poco de los hechos asquerosos que hacían los sodomitas. Y quizá por eso tuvieron valor de querer engendrar hijos de su padre. Lot perdió todo lo maravilloso que Dios le otorgó en su vida y en su familia, ya que él no permaneció bajo la voluntad agradable a Dios. Lot llegó a ser un hombre bien rico, ver Génesis 13:5-6, y terminó viviendo en una cueva, en paupérrimas condiciones. En Génesis 19:31-32, un día, la hija mayor de Lot le dijo a la otra: Nuestro padre es viejo, y no queda hombre en la tierra que se una a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Génesis 19:37 dice que la hija mayor dio a luz un hijo, y que ella le puso por nombre Moab. Este nombre, en Génesis 19:37, refuerza la intención principal de las hijas de Lot, la cual era la preservación de la familia. Pues el nombre Moab significa, del padre. ¿Qué importancia tiene esto? Primero, esto nos ayudará a entender mejor, cuando estemos leyendo el libro de Ruth, y segundo, nos ayudará a entender la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y ver una dimensión, que quizá muchos de nosotros, no hemos revisado sobre la trascendencia y universalidad de la misión de nuestro Salvador. Los descendientes de Moab, ya hemos visto, constituyeron el pueblo de los moabitas, los cuales formaron una nación que ha afectado a Israel desde su fundación. Actualmente, los moabitas están incorporados al reino de Jordania. Si en Jordania hay rasgos de los moabitas, esto comprueba que toda la historia de Lot y sus dos últimas hijas, hallada en la Biblia, fue un hecho real con pruebas. Hemos visto que, 2 de Pedro 2:6-9, revela que Lot fue un hombre justo. Mas, él decidió habitar en Sodoma, aunque no practicó muchas de las costumbres de los sodomitas. Pero parece que él se sentía cómodo viviendo en Sodoma, arruinando así a su familia e insensibilizando su percepción espiritual. Él fue un creyente, pero ciertamente no fue un verdadero santo. Eso mismo sucede hoy en día, que muchos creyentes son justos, pero no son santos, porque en su corazón albergan impurezas. Y la santidad delante de Dios no admite impurezas en el corazón. Tal como ya hemos dejado ver, la estirpe real que llegó hasta Jesucristo tenía sangre moabita, porque de ese pueblo era la abuela del rey David, la cual fue Ruth, y la historia de Ruth se encuentra en el libro de la Biblia que lleva su nombre, ver Ruth 4:17. Este hecho nos enseña que, si una persona se consagra a Dios como lo hizo Ruth, no importa la herencia, ni las maldiciones del pasado. Pues Dios colocará a esa persona en su galería de honor. Sabemos que la humanidad está en decadencia, cada día pareciéndose más y más a los tiempos del diluvio y a los de Sodoma y Gomorra. Los abortos cada vez están en aumento. Hoy, además de aprobar el matrimonio homosexual, los países se están preparando para legalizar el incesto, lo cual es relaciones sexuales de padres con hijos y entre hermanos. Alemania ha estado estudiando permitir las relaciones sexuales entre hermanos.
pues se estuvo considerando que esto no sea castigado por el Estado alemán, según una votación del Consejo de Ética de la ex canciller alemana, Angela Merkel. En el presente, hay fuerte oposición a la penalización de las relaciones sexuales entre hermanos, las cuales, hasta no hace mucho tiempo, han sido castigadas hasta por 3 años de cárcel. Asimismo, muchas personas han estado buscando que las relaciones sexuales entre padres e hijos dejen de ser consideradas como delitos, por el hecho de existir un vínculo de parentesco. Por el año 1984, en playas nudistas en Alemania, yo veía mamás e hijos tirados en la arena juntitos y desnudos de una manera sospechosa. Isaías 61:2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Porque, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas, sobre ti, amanecerá Yahvé, y sobre ti será vista su gloria. Este es el tiempo de que la gloria de Jesús brille, más que nunca. Dejemos que la luz de Cristo brille en nosotros. En algunos versículos del capítulo 19 de Génesis, hemos visto que la relación incestuosa, a pesar de no haber sido consentida directamente por Lot, pues las hijas de este hombre emborracharon a Lot, para que él no estuviera consciente de actos carnales con Lot, de parte de sus hijas. Parece que los actos sexuales de las hijas de Lot, con su padre, no son mirados como un pecado en los versículos del capítulo 19 de Génesis. También, parece como si a la Biblia solo le interesa narrar lo que sucedió. De todas maneras, veremos que este versículo, Génesis 19:37, y el siguiente versículo, ayudan a entender mejor otras partes de la Biblia, como ejemplo, ayudan en el estudio del libro de Ruth. Nunca debemos dudar de la Biblia, pues es la palabra de Dios. Hasta aquí con Génesis 19:37. Ahora, vamos a meditar acerca de Génesis 19:38. Este versículo dice: la hija menor también dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas, hasta hoy. Génesis 19:38. Los detalles de Génesis 19:38. La hermana menor era más honesta, por eso llamó el nombre de su hijo Ben-Amí, que quiere decir, hijo de mi pueblo. De donde escogió ella ese nombre, no hay especificaciones de dónde lo escogió. Pero lo más seguro fue que, a su hermana mayor, eso no le importó mucho. Ya vimos que la mayor, a su hijo, le puso por nombre Moab, el cual significa, hijo de mi padre. Ambas muchachas tuvieron que pagar un precio por sus hechos. En los nombres que ellas eligieron, vemos que la menor prefirió no delatar el origen incestuoso de su hijo, y ella de alguna manera, fue resguardada por Dios. Por otro lado, la hija mayor, con el nombre que ella escogió para su hijo, hijo de mi padre, ella declaró el origen de su hijo, y Dios le permitió tener posesión de un territorio, que con el tiempo, fue dado a los descendientes de Moab. Los moabitas fueron los que mayormente se involucraron en las muchas caídas del pueblo de Israel. También se involucraron en la idolatría y en la fornicación, y estuvieron directamente envueltos en varias guerras contra los israelitas. Aunque también, los descendientes de la hija menor, los amonitas, se involucraron en la idolatría y guerrearon contra Israel. Dios permitía que ellos guerrearan con los israelitas, debido a que los israelitas eran desobedientes delante de Dios. Recordemos que Satanás hacía que Adán y Eva pecaran contra Dios, y Dios disciplinaba a Adán y a Eva por dejarse ganar del diablo. Así también, Dios permitía que los moabitas y los amonitas estuvieran en contra de los israelitas como disciplinas para los israelitas. Hebreos 12:6 en la Biblia, dice: Dios disciplina a los que ama, y azota a todo aquel a quien recibe como hijo. A través de los siglos, Dios ha estado disciplinando a Israel por su desobediencia, y a la vez mostrando a los israelitas su gran amor hacia ellos. Durante el reinado de los jueces en Israel, muy frecuentemente, el pueblo de Dios pecaba seriamente contra la voluntad y en contra de los propósitos de Dios. Los actos pecaminosos de los israelitas generaban sufrimientos a ellos, porque el mal regresa a quienes lo cometen. Lo que estaba sucediendo era que los israelitas se dejaban engañar del diablo, y por eso, los israelitas pecaban una y otra vez en contra de Dios. Tan frecuente pecaban, que los israelitas caían en sufrimientos, y ya era para que ellos abandonaran a los Baales, dioses falsos y entidades espirituales. Ya era tiempo para que los israelitas recordaran bien quién es el verdadero Dios de Israel.
pues Dios los había disciplinado muchas veces debido a sus rebeldías y desobediencias. Ya era para que no se metieran otra vez en muchas dificultades. Ellos, a causa de la idolatría, caían hasta en la esclavitud, y en una ocasión, durante 18 años, fueron dominados por los filisteos y por los amonitas, quienes los esclavizaron. La Biblia enseña que Dios es amor, en 1 de Juan 4:8, por ejemplo, y el amor y la obediencia que pertenecen a Dios, no se deben compartir con otro ser espiritual. Así como el amor de un esposo hacia la esposa, no se debe compartir con otra mujer. El amor conyugal es un derivado del amor que procede de Dios. Por eso, en Marcos 10:8 de la Biblia, Jesús el Salvador dice que, el esposo y la esposa, los dos son una sola carne, así que ya no son dos, sino uno. De modo que, delante de Dios, una tercera persona no tiene cabida en el amor conyugal. De esa manera también, el amor de usted y el mío hacia Dios, no se debe compartir ni mezclar con una entidad espiritual. Jueces 10:7 en la Biblia, dice, se encendió entonces la ira de Yahvé contra Israel, Dios tiene sentimientos, y los entregó a los israelitas en manos de los filisteos y de los hijos de Amón. Este Dios llamado Amón ha sido una de las tantísimas deidades falsas, a quien los habitantes de todas las regiones alrededor de Israel invocaban. Por eso, Jeremías 46:25 en la Biblia, dice, Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses, y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Jueces 10:10 en la Biblia, dice, entonces, los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo, nosotros, hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Los israelitas, por fin llegaron a tal desesperación, que decidieron volver a Dios, y aquí vemos que la historia vuelve a repetirse. Eso ha sido un ciclo en la historia de la Biblia, que se ha venido repitiendo hasta nuestros días. ¿Y qué sucedió después? Veamos. En la Biblia se lee, el Señor respondió a los hijos de Israel, ¿no han sido, ustedes, oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y cuando clamaron a mí, no les libré de las manos de ellos, pero ustedes me han dejado, y han servido a dioses ajenos, por tanto, yo no les libraré más. Muévanse, y clamen a los dioses que han elegido, que ellos les libren en el tiempo de vuestra aflicción. Jueces 10:11-12. Los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres, en este día. Quitaron, pues, de en medio de ellos los dioses ajenos, y sirvieron al Señor. Y él se angustió a causa de la aflicción de Israel. Jueces 10:15-16. Qué amoroso es nuestro Dios, el Señor se angustió mucho, al ver a los israelitas afligidos. Tan mal que le pagaba el pueblo de Dios, a pesar de los tantos milagros y prodigios que Dios ya había realizado a favor del pueblo de Israel. Así como en la historia de Israel, vemos que ellos pagaban mal a Dios, hoy en día, nosotros también actuamos mal delante de Dios. Que llegó a decir Dios acerca de los israelitas, el Señor dijo, porque el que les toca, toca a la niña de su ojo, Zacarías 2:8. En sentido general, Israel es para Dios, como la niña de los ojos de Él. Hoy en día, hay personas quienes alegan ser hijos de Dios. Pero en realidad, no lo son. Pues para Dios, ellos son hijos ilegítimos, en el sentido de que no han experimentado un nuevo nacimiento espiritual. A una persona, solamente le es posible llegar a ser hijo legítimo de Dios, cuando esa persona pone su confianza en el Señor Jesucristo, como su Salvador personal, ver 1 de Juan 5:12. Por eso, debemos examinarnos personalmente, para estar seguros que estamos en la ruta hacia el reino de Cristo. Dios permitió que los amonitas adquirieran territorios donde habitasen. Al final de cuentas, las dos descendencias de las hijas de Lot se corrompieron, y con esto vemos que lo que comienza en pecado, de la misma manera, procede y termina en pecado. Sin embargo, Dios en su abundante misericordia, y siendo un creador que no hace acepción de personas ni pueblos, Él permite la entrada a su pueblo, a aquellas personas que verdaderamente se quieren convertir. Puesto que Dios sabía que la mayoría de los moabitas y los amonitas no se iban a convertir, Él prohibió la entrada a la tierra prometida a personas de ambas naciones, descendientes de las hijas de Lot. Por eso, Deuteronomio 23:3 dice, ningún amonita o moabita podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor y sus descendientes, ni siquiera después de la 10ª generación.
tampoco podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. Sin embargo, hubo dos mujeres que se injertaron al pueblo. Una de ellas fue Ruth, la moabita, a quien la hallamos en el libro de Ruth, y que vino a ser abuela del rey David. La otra fue Naamá la amonita, que fue la madre del hijo de Salomón llamado Roboam. Este llegó a ser rey de Judá, ver Primera de Reyes 14:21. Como vemos, es interesante que ambos descendientes reinaron en Judá. Pero esto sucedió, porque tanto Ruth como Naamá se convirtieron completamente al Dios de Israel, y ellas transmitieron el mensaje a los que la sucedieron. Yahvé solo permitió la entrada de mujeres amonitas o moabitas. El Señor no permitió la entrada de hombres, porque debía mantenerse el linaje de Israel por medio de la descendencia que daba el varón. En este caso, la mujer ha sido el instrumento receptor para poder traer bebés al mundo. Además, debido a la naturaleza espiritual con la que la mujer fue creada, era más perfecta la conversión de una moabita o amonita mujer que la de un hombre. Como dijimos, Dios no hace acepción de personas, permitiendo así a personas o naciones que, aunque no tengan ninguna conexión con Israel, pudieron ser parte de él. Pues Isaías 56:6-8 dice, a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle, y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahvé, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Como hemos visto, Ben-Amí, el hijo que tuvo la hija menor de Lot con este, fue el primer ancestro de los amonitas, y sus descendientes fueron enemigos y obstáculos para Israel. En el imperio egipcio, cuando Tebas era la capital de Egipto, ver Jeremías 46:25, la deidad principal de los egipcios era el dios Amón. ¿Acaso este dios procedía de los amonitas, descendientes de la hija menor de Lot, cuando José el hijo de Jacob fue nombrado por el faraón como el segundo gobernante de Egipto? Los sacerdotes del dios Amón intentaron varias veces asesinar a José, debido a que este siervo de Dios implantó la fe de Abraham en Egipto. Y en Egipto para entonces se adoraban alrededor de una docena de diferentes dioses. Se dice que el faraón de Egipto, quien tuvo los sueños que José interpretó, llegó a bautizarse en la fe de Abraham. Por tanto, ese faraón se convirtió al Dios de José, que fue el Dios de Abraham. José, el hijo del patriarca Jacob, con la ayuda del faraón Akenatón, puso en evidencia los engaños de los poderosos y ricos sacerdotes del dios Amón. Esto condujo a que los líderes sacerdotales del dios Amón fueran encarcelados debido a los abusos y los engaños de ellos al pueblo de Egipto. Además, los templos del dios Amón en Tebas, la capital de Egipto en aquellos tiempos, fueron derribados, ver Ezequiel 30:14-15 en la Biblia. Que Dios bendiga a usted ricamente.